Y si me ayuda Céspedes Zambrana, que la veo en la pantalla, ¿por qué decimos que la coloración de Gran es secundaria, especial y estructural? No sabría decirle. ¿Por qué? Pues Céspedes. ¿Viviana es su nombre? Bianca. Bianca. Es que se ve vi nomás ahí en la pantalla. Bien. No sabría decirle. A ver, Da Silva. Silvao, ¿eh? Y acá. Soy Da Silva, pero la O es por Otero. Solo que como mi cuenta está así, por eso sale así. Allá yo Silbón. Ya, Da Silva. Kiara, por la misma pregunta. Porque deja ver la estructura de la misma bacteria, las estructuras más importantes. Ya, en parte. ¿Pero por qué secundaria? Ah, ya he hablado el lunes Por lo pasado. que es rápida. Rápido es el pensamiento, Kierita. Ay, no me hagan repetir. En bacteriología, escuchen bien nuevamente, en bacteriología hay dos tipos de coloraciones, las primarias y las secundarias. Se llaman primarias porque solo utilizamos un colorante y secundarias porque intervienen dos o más colorantes. ¿Se recuerdan? Decíamos en el caso de Gram, intervienen el cristal violeta y la safranina como colorante. Por eso se llama secundario. ¿Por qué se dice especial? Porque... Peñaranda. A ver, Kiara, está bien. No, 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 que responda Peñaranda. Yo iba a hacer una suposición. Ya, pero las posiciones a veces son buenas. En blanco, doctor, la verdad que no sé y no tengo mis apuntes cerca. No sé, no Laila, sé. ¿Por qué le Laila, voy a mentir? No sé. ya. Doctor, ¿yo puedo? ¿Perdón? ¿Puedo hablar yo? Claro. Intervienen dos o más colorantes y dividen a la bacteria en dos grupos. Eso. ¿Quién contestó? No supe. Mercado Marianela. Ah, no es Mercado Michel, ¿no? Es otra, ¿no? No, Mercado Shock. Ya, Mercado Shock. Sí, Eh, es pariente de Robert Shock, sí, de Guarayos, ¿no? sí. Ah, bien. Bueno, eso quiero que se ubiquen. Y en la pantalla, no vean el título, pero vean aquí dice donde está el cursor, están viendo, ¿no? Secundaria, especial y estructural, ¿verdad? Doctor, ¿cuál era la especial? ¿Podría repetir, por favor? Ya, la vamos a repetir enseguida, compañeros. Yo quiero que atiendan eso. ¿Están mirando lo que hago con el cursor? Sí, doctor, se ve. Secundaria, especial y estructural. Está mencionando que esta coloración, que se llama coloración de Ziel-Nielsen, como ven abajo, en honor a dos médicos alemanes, uno Franz Ziel y el otro Friedrich Nielsen. Pero hay algo importante, para bacterias, alcohol ácido resistente. Y también, al igual como lo hicimos en la coloración de Gran, esta coloración es secundaria, especial y estructural. O sea, escuchen bien, cuando decimos que una coloración es secundaria, cuando en ella participan por lo menos dos colorantes. Eso es para diferenciar con las coloraciones primarias. Las primarias solo utilizan un colorante. En cambio, en las secundarias puede haber dos o más colorantes.
¿Por qué se dice que es especial? Porque, como ha dicho la compañera Mercado, porque divide a las bacterias en dos grupos. En la clase del lunes pasado mencionábamos divide a las bacterias en gram positivas y gram negativas. ¿Y por qué se dice que es estructural? Algo dijo nuestra compañera Kiara. Porque permite, a través de esa técnica de coloración, mostrar o demostrar la presencia de alguna estructura especial que posee la bacteria. Para irnos a la coloración de Gram, antes de hablar de esta que tenemos en pantalla, indicaremos que la coloración de Gram es una coloración secundaria especial y estructural. ¿Por qué secundaria? Porque participan dos colorantes, uno que se llama cristal violeta y otro que se llama safranina. Inclusive mencionaba, en algunos libros tienen un nombre diferente, violeta de genciana para el cristal violeta y fuchsina básica para la safranina, pero es más común, es más entendible mencionar como cristal violeta y safranina. ¿Por qué se le llama especial? Porque divide, ya lo dije, en gram positivas y gram negativas, en los dos grandes grupos importantes. ¿Y por qué es estructural? Porque nos permite diferenciar las características de la pared celular de unas y otras, de las gram positivas y gram negativas. He dado énfasis en explicar que en ambos casos tienen pared, pero no está idénticamente conformada la pared. Para las gram positivas tienen un tipo de pared especial, que les voy a repetir, tienen proteína, hidratos de carbono y péptidoglicano. En cambio, en las gram negativas tienen cuatro planos: lipopolisacáridos, fosfolípidos, proteína y por último péptidoglicano. Pero ¿por qué hay la reacción para que las gram positivas se vean de un color azul intenso morado? Porque las gram positivas en forma exclusiva, aparte de tener diferencias en su estructura de su pared, en la parte básica del peptidoglicano tienen diversos alcoholes superiores, en mayor abundancia el ácido teicoico. Y este ácido teicoico es el que hace la reacción química con el colorante cristal violeta, que aquí lo retiene, reacciona formando diferentes componentes químicos. Y entonces por eso esas gram positivas reaccionan con el primer colorante. En cambio las otras, las gram negativas, no tienen esa característica, y cuando utilizamos el alcohol acetona se vuelve blanca nuevamente la bacteria, porque no ha reaccionado químicamente el cristal violeta en ese caso. Y como colocamos un segundo colorante, que es la safranina, toman el color rojo o ligeramente rosado, que es la característica de diferenciación entre los dos grandes grupos. Bueno, eso con la coloración de Gram que explicábamos el día lunes pasado. Pero ahora vamos a hablar de la coloración de Ziel-Nielsen. Y por eso he estado preguntando acerca de qué síntomas presenta una persona tuberculosa. Porque en el animal la tuberculosis también se presenta de similar forma. Tos, disminución progresiva del peso del animal, hay estados de fiebre, y al final el animal también puede, al toser, cuando ya la enfermedad avanza y hay ruptura de los nódulos que se forman a nivel pulmonar, también puede haber hemorragias a través de la presencia de hilos de sangre en la saliva, que es fruto de la destrucción del tejido pulmonar del animal. Y lo grave es que
la tuberculosis, sea producida por Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis o avium, es una zoonosis. ¿Qué significa? Diría yo, es una zoonosis y es una antropozoonosis. O sea, una zoonosis, sabemos bien, es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. Y una antropozoonosis es una zoonosis que se transmite de las personas a los animales. Pero hoy día se acepta al referirse con el término zoonosis la ida y vuelta. ¿Qué quiere decir? Que indistintamente del animal a la persona o de la persona al animal. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si alguien tiene tuberculosis en la casa y tiene a su cargo o tiene su mascota, con seguridad que con el tiempo le puede transmitir también la enfermedad a su mascota y convertirse también el animal en tuberculosis. Bueno, pero ¿por qué estoy dando tantas vueltas al explicar? Porque existe una coloración, y esta es la coloración de Ziel-Nielsen para bacterias alcohol ácido resistentes. Esta es una de las pocas coloraciones que tiene capacidad diagnóstica. Y me voy a referir a lo que les decía en una clase anterior. Ustedes, al momento de ingresar a la universidad, se les exige unas pruebas de laboratorio. Van a llevar materia fecal, van a comprarse en una farmacia un frasquito estéril y van a llevar esputo, o sea, la saliva en la primera mañana sin lavarse la boca, le dicen, van a botar ese esputo dentro del frasco para llevar también como muestra, y allá en el laboratorio le van a extraer un poco de sangre. El esputo que llevaban era para hacerle la coloración de Ziel-Nielsen, es decir, la muestra de esputo, a partir de ella se realizan frotis secos y se los colorea mediante la técnica de Ziel-Nielsen. ¿Para qué? Para buscar la presencia del Mycobacterium tuberculosis en su muestra. ¿Por qué? Porque como han dicho ya cuando preguntaba los síntomas, una de las características importantes es la tos. Otro compañero con sangre. Entonces, el tuberculoso evidentemente va a esputar, en el esputo quiere decir, va a contener al Mycobacterium tuberculosis y es detectable, se lo puede demostrar a través de esta técnica de coloración de Ziel-Nielsen. Entonces, es una de las pocas coloraciones que tiene capacidad diagnóstica. Capacidad diagnóstica. Su micrófono. ¿Y por qué se le llama bacterias alcohol ácido resistentes? Porque en la técnica de coloración, que vamos a explicarla en diapositivas subsiguientes, en la técnica de coloración se utiliza para decolorar. Recuerden bien que en la de Gran hemos utilizado el alcohol acetona, tenía la finalidad de decolorar a las que no son verdaderamente Gram positivas. En este caso utilizamos un solvente mucho más potente que el alcohol acetona. Utilizamos un componente llamado alcohol ácido, y en otras palabras es una mezcla de alcohol 96 grados con ácido clorhídrico. Y entonces este es un solvente potente que puede quitar fácilmente la coloración a cualquier bacteria. Pero resulta que las bacterias de la tuberculosis, sean personas o animales, habían sabido presentar, tienen en su estructura celular, por encima de la pared celular, una capa lipídica, una capa de grasa, abundante grasa, que dificulta el proceso de coloración, y es por eso que se utiliza esta técnica que, como vamos a ver, decía Nielsen, BAR significa bacterias alcohol ácido resistentes, bacterias BAR.
Es una técnica también secundaria, especial y estructural, rápida y económica, utilizada para la identificación de bacterias responsables de la tuberculosis y la lepra. Ya vamos a ver que secundaria, especial y estructural tiene que ver con dos colorantes, con que divide a las bacterias y nos permite detectar estructuras especiales que la bacteria presenta. Y ahí mencionamos, dentro de las muchas especies que tienen el género Mycobacterium, mencionamos en primer lugar el Mycobacterium tuberculosis, nombre, nomenclatura utilizada para referirnos a la bacteria de la tuberculosis en humanos, que afecta también a los primates no humanos, a ciertas especies de monos, y que puede ser transmitida a animales provocando también una zoonosis. El Mycobacterium bovis, que tiene un notable parecido con el tuberculosis, pero que es otra entidad, es otra especie, Mycobacterium bovis, que tiene que ver con la tuberculosis en rumiantes, particularmente en bovinos, es la más frecuente. Puede transmitirse del bovino al humano, pero es poco frecuente. Algunos dicen que a través de la leche no pasteurizada es más frecuente. Bueno, el Mycobacterium avium, que se presenta en diferentes especies de aves, variedades de aves, perdón, ¿verdad? Provocando la tuberculosis, y que puede ser fuente de contaminación para el Mycobacterium avium para otras especies animales, particularmente en este caso los cerdos. El Mycobacterium paratuberculosis, que también es frecuente en los rumiantes, en los bovinos, ovinos, produce la infección a nivel de intestino, y hemos puesto como vía de ilustración para entender un poco mejor el Mycobacterium leprae, porque sabemos bien que la lepra no está presente en las especies animales, sino que es una enfermedad común, no común, más frecuente en los humanos, produciendo la lepra. Y aunque algunos me pueden decir, no, pero yo he leído que, por ejemplo, en los tatús, en los armadillos, puede encontrarse, no es que se encuentra el Mycobacterium leprae en los armadillos, sino que es una de las especies animales que inoculada experimentalmente se puede reproducir la lepra. Algo que debemos resaltar en todo esto: hemos visto que en la multiplicación bacteriana son las bacterias más lentas en su multiplicación. Necesitan por lo menos 2 días para una nueva generación. Y es por eso que tanto la tuberculosis como la lepra son enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir? Que para mostrar la enfermedad tienen que pasar meses, años. En el caso de la lepra se considera que entre 5 a 10 años para que se demuestre, después post-infección, para que se demuestre la... ¿Y por qué se llama Mycobacterium tuberculosis, o por qué le pusieron Mycobacterium tuberculosis? ¿Por qué? Porque las lesiones que provoca la bacteria parecen una papa, parecen un tubérculo, tienen el aspecto de una papa. ¿Por qué? Porque generalmente afecta a ganglios linfáticos. Lo más frecuente es que vaya y se ubique a nivel de ganglios linfáticos, y allí comience a formarse sobre la base de la bacteria todo un granuloma que tiene el aspecto de una papa, y del término de tuberculosis, de tubérculo viene. La bacteria se rodea de células epitelioides, se rodea luego de bacterias de células gigantes, y poco a poco va formando un tubérculo. Esa es la característica principal de la tuberculosis. Y como he mencionado, el término o el nombre de coloración de Ziernielsen es por los dos investigadores alemanes que utilizaron por primera vez esta técnica, que es de enorme valor en el diagnóstico de la tuberculosis. ¿Se me entendió hasta ahí? Yo quiero guía, porque ya he visto que en la coloración de Gran he hablado y pocos han captado. ¿Se entendió eso? ¿O hay algo que valdría la pena que le profundice? Estuvo buena
¿Cómo dice? La, la presentación, No, la pronunciación, ¿cómo se le dice? profundización. Eso, doctor, gracias. Estuvo bien, entonces está entendible, Leonardo. Sí, doctor, por mi parte sí. A ver, pero habrá alguno que esté ahí agazapado y diga no le entendí esta parte. No tenga miedo. Hoy día lunes tengo todo el tiempo del mundo. Tenemos hasta las 10, no vamos a llegar a las 10, pero tengo todo me interesa que fijen bien las opiniones que doy. Si no hay más intervención, quiere decir que vamos. Pero voy a saltar ese cuadro para volver más tarde. ¿Qué materiales nosotros utilizamos? Utilizamos portaobjetos, papel filtro, pipetas Pasteur, asas, mecheros con alcohol, cajas de Petri estériles para la toma de muestras, juego de colorantes para Ciel-Nielsen y microscopio. En esta práctica hacemos algo novedoso. Cuando estamos en clases presenciales, ya he dicho que dentro del laboratorio se forman pequeños grupos de 3 o 4 estudiantes, o sea, en un mesón entran 8 estudiantes, 4 a cada extremo. Como somos tantos ahorita, 50 y pico, no sé cuántos habrán en este momento, pero entonces hay que, en realidad el laboratorio con 40 alumnos está al tope, ya no entrarían más, pero bueno, vamos a imaginar. Entonces, esos pequeños grupitos de 3 o 4 estudiantes van a utilizar la muestra. Ya he dicho que en ninguna de mis prácticas llevo materiales peligrosos. Me refiero a muestras peligrosas, a muestras que puedan contener patógenos que se puedan difundir entre ustedes. Entonces, no hago de trabajar en esas condiciones, pero hay una forma novedosa de trabajar para ver el Mycobacterium en tuberculosis. Tomar muestra de algunos de los compañeros del grupo de 4. Especialmente sugiero al más delgado, al que se asemeje más al posible tuberculoso. Y ese nos da, en una caja Petri estéril, nos da una muestra de esputo para trabajarla. Entonces, obviamente, en mi experiencia como docente, casi nunca encuentro, pero para ser verdad, en unas 3 o 4 oportunidades hemos encontrado compañeros con problemas de tuberculosis. Y no es para asustarse. De hecho, a diario estamos en contacto con personas tuberculosas. Por suerte, tenemos la BCG, que en gran medida nos protege de una reinfección, pero no es 100% que nos proteja, es decir, que algunas personas, a pesar de estar con la BCG, pueden infectarse de tuberculosis por el contacto permanente, porque son personas que han bajado sus defensas orgánicas, porque presentan otras enfermedades. Bueno, hay N cantidad. Y entonces, aquí la idea es practicar la técnica de coloración. Lógicamente, algunos dirán, pero ¿cómo le vamos a sacar el esputo a una vaca? Se puede utilizando una especie de cucharones, a veces es difícil. Generalmente en los animales, la técnica de Ciel-Nielsen o el diagnóstico a través de la coloración de tuberculosis se da post-mortem. Si ustedes visitan los mataderos, los diferentes mataderos que tenemos en la ciudad, cercanos a la ciudad de Santa Cruz, hay una de las principales inspecciones que hace el médico veterinario encargado, es hacer una revisión de los principales ganglios que tiene la carcasa. Y hay el famoso ganglio del inspector, que generalmente cuando hay un animal tuberculoso está infartado, inflamado, tiene a la bacteria. Entonces, se revisan esos ganglios y se toman. A veces hay carcasas
que hablan por sí solas, que muestran claramente una serie de nódulos a través de diferentes cadenas ganglionares, y el experto ya médico veterinario que inspecciona dice, este es un caso de tuberculosis. Claro que tiene que confirmar a través del laboratorio, y toma de esos ganglios, algunos de ellos, para mandarlos al laboratorio. En el laboratorio, ¿qué se hace? Se secciona, se parte en 2 o 3 el ganglio, y a partir de esas secciones de ganglio se hacen los frotis o extendidos, para que en la búsqueda de encontrar bacterias alcohol ácido resistentes que son de la tuberculosis. En el caso de nuestra práctica, utilizamos directamente el esputo de algún compañero y luego el juego de colorantes y el microscopio correspondiente. ¿Cuál es la técnica que vamos a aplicar? Está manejada en 4 o 5 pasos que vamos a mencionar. Lo primero, como hicimos en la decoloración de Gram, es hacer un frotis seco a partir de la muestra. Entonces, en este caso, si la muestra viene en una caja Petri y es el esputo del compañero, trabajando cerca del mechero con asa bacteriológica, se toma del esputo de la saliva en una cantidad con el asa, y con esta muestra se hace un frotis sobre un portaobjeto limpio, libre de grasa. Ya sabemos que el frotis seco, una vez hecho el frotis, hay que esperar que seque, hay que fijarlo. Pero entonces hacemos un frotis seco a partir de la muestra que tenemos. Inmediatamente que está ya seco y fijado el frotis, lo segundo que vamos a hacer es colocar el portaobjeto en un puente, como decía el video, en una rejilla, y sobre el frotis colocamos un pequeño pedazo de papel filtro. No lo hemos hecho en la técnica de Gram porque no es necesario. En esta sí, porque voy a explicar la razón del por qué utilizamos el papel filtro. Como su nombre lo indica, es para filtrar, en este caso, impurezas. Y explicaré más tarde de qué se trata. Si no lo hago, háganme recuerdo. Cuando ya hemos puesto el papel filtro, utilizamos en el tercer paso el primer colorante, que se llama fuchsina fenicada. En algunos libros se le conoce como carbol fuchsina, pero el término más correcto es fuchsina fenicada. Quiere decir que es una fuchsina básica a la cual se le incorpora cristales de fenol. Por eso se llama fuchsina fenicada, perdón. Y cuando ya hemos colocado el colorante en abundancia, que tape inclusive el papel filtro, ayudados por un pequeño mechero alcohol, comenzamos con la llama del mechero a calentar el portaobjeto. O sea, con la llama, con cuidado, calentamos el portaobjeto, y fruto de ese calentamiento, el colorante va a comenzar a emitir vapores, va a vaporizar. Y hay que mantener esa vaporización entre 3 a 5 minutos. Pero ojo, como dice más abajo, no hay que dejar que hierva, que vaya a ebullir el colorante. ¿Y qué hacemos en ese caso? Quiere decir que cuando la vaporización es muy rápida, cuando hay mucho vapor, está cerca a hervir. Entonces retiramos la llama del mechero durante un tiempo prudencial para evitar que vaya a ebullir el colorante. ¿Y por qué no debe ebullir? Porque se cristaliza el colorante, ¿verdad? Entonces, pero también dice, no deje que se seque el colorante, porque también perjudica. ¿Y qué hacemos? Conforme vamos calentando, vamos aumentando mayor cantidad de colorante varias veces. O sea, durante el calentamiento va a haber emisión de vapores, va a haber un humito, como dicen algunos compañeros, que se levanta del colorante, y ese es fruto del calentamiento. Pero debemos
mantener el calentamiento mientras la vaporización no sea excesiva, porque si está vaporizando más rápido estás pronto a ebullir. Hay que retirar la fuente de calor, la llama, y si es necesario aumentar el colorante cuantas veces, Fushina Benicada, cuantas veces sea necesario. Se requiere el tiempo adecuado de calentamiento para que actúe la Fushina, entre 3 a 5 minutos, para que penetre, dice la Fushina Benicada, y tiña la pared celular de la bacteria. Pero no debe dejar que hierva ni se seque el colorante, eso es importante. Cuando ha transcurrido el tiempo de 3 a 5 minutos, con cuidado necesario, porque el portaobjeto está caliente, lave suavemente el colorante de cada portaobjeto con agua corriente contenida generalmente en una piseta. O sea, se lava para eliminar los restos de colorante de manera tal que caiga todo el colorante que no haya penetrado a la pared de la bacteria. Reitero, el tercer paso es fundamental, en el cual se utiliza el primer colorante, que es la Fushina Benicada, y que luego de echarle el colorante se calienta el portaobjeto con la llama del mechero. ¿Para qué? Para permitir que el colorante Fushina Benicada pueda penetrar a la bacteria. Recuerden bien que he dicho que las bacterias de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, el bovis, el avium, el paratuberculosis y el leprae, son bacterias gram positivas, pero cuando se utiliza la coloración de gram, se colorean muy débilmente, lo hacen muy mal. ¿Por qué razón? Resulta que estas bacterias tienen sobre su pared una gruesísima capa de lípidos, o sea, están envueltas en grasa. Y eso es lo que dificulta la utilización de la coloración de Gram y de otras coloraciones. Por eso es que se usa esta técnica. Y como ven, en el tercer paso vamos a calentar. ¿Qué sucede cuando ponemos un poco de manteca en el sartén y lo ponemos a la llama? Esa manteca, esa grasa, se diluye en aceite, se disuelve y se forma aceite. Lo que estamos haciendo en este caso es lo mismo. Estamos procurando que la grasa que envuelve al bacillus de la tuberculosis, al Mycobacterium tuberculosis o a los otros, se licúe para que permita la penetración de la Fushina Benicada. Y cuando hablemos del fundamento de la coloración le daremos mayor énfasis. Entonces, al calentar, estamos logrando que entre la Fushina Benicada para colorear exclusivamente a las bacterias de la tuberculosis. El cuarto paso dice decolorar con alcohol ácido. Ya mencioné que es un solvente mucho más potente que el alcohol acetona. Recuerden que en Gran es alcohol acetona, en este caso es alcohol ácido, porque es una mezcla de alcohol 96 y ácido clorhídrico, ya lo he dicho. Entonces decoloramos varias veces con el alcohol ácido hasta eliminar totalmente la Fushina Benicada, es decir, que ya no caiga más del color. La Fushina Benicada tiene un color rojo fuerte, muy característico. Entonces, eliminar el colorante sobrante, ¿verdad?, de cada portaobjeto, echando alcohol ácido y agua, para eliminar totalmente la Fushina Benicada y quitar el exceso de agua. O sea, una vez hemos hecho este proceso de decoloración, entiéndase bien, se van a decolorar las bacterias que no son alcohol ácido resistentes, pero las bacterias de la tuberculosis quedan coloreadas del color de la Fushina Benicada, quedan coloreadas de un color rojo. Pero hay otras bacterias, por ejemplo, me hablaban del Staphylococcus aureus, del Escherichia coli, del Bacillus anthracis, del Bacillus subtilis, del Bacillus cereus, del Clostridium. Todas esas otras bacterias no son alcohol ácido resistentes como las de la tuberculosis. Entonces, esas bacterias, cuando utilicemos el alcohol ácido, se van a decolorar.
van a perder la fucina fenicada. En cambio, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, bovis y los otros que son alcohol ácido resistentes quedan coloreados por más que utilicemos el alcohol ácido. Y de ahí por qué el término de bacterias alcohol ácido resistente. Y entonces, para colorear a las otras bacterias que se han decolorado, utilizamos el segundo colorante, que es el azul de metileno, y echamos sobre el frotis el azul de metileno, dejando que actúe durante 1 minuto, lavamos con abundante agua y finalmente esperamos que seque el frotis, y una vez seco el frotis, colocamos aceite de inmersión para observarlo al microscopio. Si el diagrama nos permite mostrar esto de la coloración de Ziel-Nielsen. Al principio, en las dos láminas de arriba, en esta y esta, está el frotis hecho. Ya se lo ha fijado, está listo para comenzar la coloración. Colocamos el primer colorante, que es la fucina fenicada, y ambas, esto quiere decir bacterias VAR positivas, las de la tuberculosis, y no VAR negativas. Aquí falta una vez, bacterias alcohol ácido resistente, ¿ya? Entonces colocamos la fucina fenicada y comenzamos a calentar indistintamente. Tanto las VAR como las no VAR van a retener momentáneamente la fucina fenicada, pero lógicamente es aquí, en las VAR positivas, que va a haber la reacción química para retener la fucina fenicada. ¿Por qué va a reaccionar químicamente? Porque resulta que en la base de la grasa que tiene hay el ácido micólico. A diferencia del gran, decíamos, ácido teicoico, ahora es el ácido micólico, que va a retener, va a reaccionar con la fucina fenicada. Y por esto la bacteria ya no se va a decolorar hasta el final. Bien, entonces comenzamos a calentar y solo va a haber reacción química perfecta en este grupo de bacterias, no en las otras, aunque mantiene momentáneamente el colorante. Luego viene la decoloración, que es el siguiente paso, que como he dicho, utilizamos una mezcla de alcohol y ácido clorhídrico. En este caso, en las VAR positivas, el colorante no se va a perder, las bacterias van a quedar definitivamente de color rojo o ligeramente un fucsia característico. En cambio, en las otras bacterias que no son VAR, se van a decolorar, van a volverse blancas otra vez, porque no ha habido ninguna reacción química. Aquí no hay ácido micólico en las otras bacterias. Y lógicamente, cuando utilizamos el colorante azul de metileno, ya estas están coloreadas, no hay que tomen. Sin embargo, estas que se volvieron blancas otra vez por la pérdida de la fucina al no reaccionar, se toman el colorante azul característico. Y esto hace que, como ven en la pantalla, las bacterias alcohol ácido resistentes se las observe claramente como bacilos de color rosado o rojo, que están mostrando un caso de tuberculosis claro por la reacción tintorial que observamos. O mejor aún, esto que ya les mostré, todos esos ramilletes, llamo yo, de bacilos, son bacilos de la tuberculosis, que coloreada mediante la técnica de Ziel-Nielsen para bacterias alcohol ácido resistente, toman el primer colorante, que es la fucina fenicada, y por eso se los ve de un color, diría yo, más que rojo, ligeramente rosado o fucsia, que es el color que da la fucina fenicada, ¿verdad? En cambio, las otras bacterias se las ve de color azul. ¿Por qué razón? Porque no reaccionan con el colorante. Y decía yo, voy a explicar, aquí dice el fundamento técnico, pero muy largo está muy larga la explicación. Cuando hablamos del fundamento técnico de la coloración, queremos explicar por qué unas bacterias se colorean con el primer colorante y por qué
otras no lo hacen. Me voy a referir siempre en comparación a la de Gram. A la de Gram, ¿por qué Gram positivas y Gram negativas? Hemos dicho que las bacterias Gram positivas tienen diferente constitución en su pared celular, pero particularmente las Gram positivas en la base del peptidoglicano tienen un alcohol superior llamado ácido teicoico, y ese ácido teicoico es el responsable de la gran positividad de esas bacterias. Estoy diciendo que ese producto químico, ese ácido teicoico, es el que reacciona con el cristal violeta y por tanto queda definitivamente coloreada la pared de un color azul intenso que corresponde a las gram positivas. En cambio, en las gram negativas hay también peptidoglicano, pero no hay ácido teicoico. Y eso provoca la reacción tintorial en la coloración de gram. ¿Qué sucede en este caso? He mencionado, y vuelvo a repetir, que son bacterias gram positivas, todas las que producen tuberculosis o lepra. Son bacterias gram positivas. En otras palabras, estoy mencionando que su pared está constituida de proteína, hidratos de carbono y peptidoglicano, y que seguramente en el peptidoglicano hay el ácido teicoico, son gram positivas. Pero si utilizamos la técnica de gram para observar a las bacterias de la tuberculosis, no lo vamos a poder hacer eficientemente, no se colorean tan fácilmente, y si lo hacen tan débil que entra dudas de lo que uno está observando. Y cuando descubrieron esto y comenzaron a investigar, descubrieron además que estas bacterias, exclusivamente este grupo de bacterias, las del Mycobacterium y las del género Nocardia. Nocardia no explicó porque no hay mucha relevancia para el estudio de la nocardiosis en los animales, pero sí de los Mycobacterium. Estas bacterias en particular, sobre la proteína de su pared, que es la primera capa de una gram positiva, sobre la proteína de su pared tienen una gruesísima capa de lípidos, de grasa, que envuelve totalmente a la bacteria. Y eso dificulta la coloración utilizando otras técnicas. Por eso se utiliza la coloración del Ciel-Nielsen, en la que he explicado que se calienta con la llama del mechero para que penetre esa capa de grasa. Al licuarse esa grasa, al volverse aceite, dejamos que penetre la fucina fenicada y encuentre al ácido micólico. En la parte no saponificable de la grasa hay abundante cantidad de ácido micólico, y esto hace que reaccione con la fucina fenicada, que retenga la fucina fenicada, y la retiene tan eficientemente que no se va a decolorar. Las bacterias alcohol ácido resistentes se colorearán de un color rojo o fucsia o ligeramente rosado característico, y no pierden ese color por más que utilicemos alcohol ácido, es decir, mantienen, de ahí el término de bacteria alcohol ácido resistente. En cambio, las otras, las que no son Mycobacterium, tienen una pared normal de una gram positiva, y entonces al utilizar esta técnica de Ciel-Nielsen retienen momentáneamente el color rosado o rojo, retienen, pero cuando utilizamos el alcohol ácido se vuelven blancas, y es por eso que se las ve de color azul. Reiterando los pasos seguidos: hacer un frottis seco, colocar el portaobjeto listo con el frottis sobre una rejilla o gradilla, colocar un pequeño pedazo de papel filtro, y cuando ya hemos colocado el papel filtro, echar el primer colorante fucina fenicada sobre el papel filtro y comenzar a calentar el portaobjeto con la llama de un mechero hasta permitir la emisión de vapores, evitando la ebullición y que se reseque el colorante, para lo cual de rato en rato hay que dejar de calentar y también aumentar colorante para evitar el resecamiento.
Cuando ya ha concluido el tiempo de 3 a 5, mejor si se dejan 5 minutos, se ve mejor la coloración. Cuando ha hecho esto, viene el siguiente paso, que es decolorar utilizando alcohol ácido. Aquí se echan varias veces el alcohol ácido sobre el frotis. Obviamente ya en el lavado anterior que hicimos con agua, ya ha caído el papel filtro, ya está sin papel filtro. Echamos el decolorante alcohol ácido varias veces para eliminarlo, pero tomen en cuenta que en el caso de las bacterias alcohol ácido resistentes ya están teñidas, no se van a decolorar, y luego de lavar adecuadamente el frotis con el alcohol ácido y con agua, aplicamos el segundo colorante, que es el azul de metileno, dejando un minuto, lavando y llevando a la observación con objetivo de inmersión. Lo que vamos a ver es claramente eso. Claro, este es un caso grave de tuberculosis, porque aquí no hemos tenido que buscar, se tiene que buscar por lo menos 20 campos para decir es negativo. Y frecuentemente en un caso grave como el que vemos en la pantalla, se puede ver inmediatamente la presencia de los bacilos alcohol ácido resistentes. Pero hay casos en los que están muy poca cantidad de bacilos alcohol ácido resistentes. Entonces hay que buscar en por lo menos 20 campos diferentes para decir en un caso negativo. Y aún así se nos puede escapar alguno cuando la cantidad de Mycobacterium es poca en la muestra, se nos puede escapar. Y finalmente, ¿qué? Ese es el cultivo del Mycobacterium sobre un medio exclusivamente para las bacterias que se llama Lowenthal-Jensen. Podemos ver un Mycobacterium bovis, colonias de color ligeramente amarillento, que se desarrollan sobre la superficie del medio, y otro avium más desarrollado en mayor abundancia. Requieren cultivos, el avium requiere por lo menos 3 semanas, y el Mycobacterium bovis y tuberculosis requieren entre 4 a 6 semanas por lo menos para que se desarrollen, debido a su lentitud con que se desarrollan. Concluyo con lo siguiente, escuchen bien. La tuberculosis es una enfermedad que frecuentemente afecta el sistema respiratorio, pulmones o cadena ganglionar cercana, como el mediastínico y otros, o sea, cercana a los pulmones. ¿Por qué generalmente, o sea, en un 70-80% es vías respiratorias? La razón, porque la infección entra por vía aerógena, por el aire, durante la inhalación que hacemos después de que el ambiente ha sido contaminado por el esputo, el estornudo, la tos de un individuo, sea animal o persona, tuberculoso. O sea, esto queda flotando en el aire y el animal sano o la persona sana, al inhalar, va y deposita, lleva a esas bacterias directamente hacia el pulmón. Y ahí es lo que se produce la tuberculosis. Pero tuberculosis pueden ubicarse casi en cualquier tejido u órgano del animal o de la persona. Hay tuberculosis cerebral, o sea, meningia, porque se ubica a nivel de masa encefálica o otras partes del sistema nervioso. Hay tuberculosis digestiva, porque se ubica desde el estómago, inclusive hasta cualquier parte del intestino. Hay tuberculosis a nivel esofágico, inclusive. Hay tuberculosis a nivel de órganos sexuales, útero, testículos. Hay tuberculosis a nivel óseo, los huesos. Hay tuberculosis a nivel hígado, vaso. Hay tuberculosis a nivel de la piel. Entonces, si bien la tuberculosis frecuentemente afecta con mayor razón al pulmón, lo que hay que entender es que la tuberculosis, el Mycobacterium, sea de cualquiera de las especies patógenas, puede afectar diferentes tejidos, no uno en particular. A ver, me interesan las preguntas, por favor. He tratado de explicar en detalle
sé que la plataforma de la universidad sigue cerrada, por eso no, pero la deuda es, el lunes pasaré uno o dos videos que tengo acerca de la técnica de coloración, pero me interesan las preguntas. No sé si voy a dejar de compartir o ahí nomás continuamos. ¿Me escucharon? Sí, se la escucha, doctor. Sí se lo escuchó, doctor. Pero más que me escucharon, ¿me entendieron? Sí, se entendió. Mi única duda era sobre el filtro, pero ya la explicó, así que... Ya, y el filtro es algo muy especial que quizás no le he dado más a fondo. ¿Por qué se pone el papel filtro? Para evitar impurezas. Resulta que en este caso es de vital importancia utilizar papel filtro. Resulta que he dicho que la fucina es fenicada, contiene cristales de fenol y son pequeños cristalitos que parecen bacillus, que parecen unos pequeños bacilos. Entonces, si no utilizamos el papel filtro, esos pequeños cristales se pueden incrustar en el frotis y para una persona de poca experiencia en el diagnóstico puede semejar a bacilos de la tuberculosis, puede semejar a que estuviera observando Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis. Entonces, para evitar esos artefactos de falsos positivos es que se utiliza el papel filtro. Ya. Gracias, doctor. Ya, entonces se pueden incrustar y decir, ay, aquí veo un Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, cuando en realidad es pequeños cristalitos que tienen forma bacilar, como pequeños bacilos del fenol. Es para eso, evitar esas impurezas y evitar falsos positivos. A nadie le gusta que les diagnostiquen tuberculosis, ¿verdad? A ver, participen, compañeros, no se queden ahí. Yo sufro mucho los días lunes con explicarles así las pruebas de laboratorio. ¿Están? Veo 52 menos 2, 50 compañeros ahí. Y solo Peñaranda habla. Para mí todo claro, doctor. Rivera, ¿qué dijo? Para mí todo claro. Igual tenía una duda sobre el papelito, pero ya me aclaró con lo que dijo. Ya. Gracias, Rivera Villegas. Doctor, yo la primera vez que escucho, digamos, de tuberculosis intestinal. Me hace sufrir mi compañera. Está hablando y no le escucho. Espinosa García. Quisiera escucharle más, pero algo... A ver qué dijo Espinosa, a ver nuevamente. Que es la primera vez que yo escucho, digamos, sobre tuberculosis intestinal, sobre... Ya, sobre la tuberculosis que puede afectar otros órganos. Sí, es la primera vez. Sí, son poco frecuentes las tuberculosis, pero puede afectar otros tejidos, tanto en animales como personas. O sea, por ejemplo, hay muchas últimamente se están detectando muchas tuberculosis a nivel óseo en Santa Cruz. Y decir que la tuberculosis avanza, más bien eso me da pie para explicar un poquito más sobre la tuberculosis en humanos. ¿Por qué la antibiótico resistencia que aparece con mayor frecuencia en esta enfermedad? Por la siguiente razón. Ustedes han dicho con claridad que el tratamiento está a base de antibióticos. Y la persona tuberculosa, en primer lugar, sufre un trauma cuando le diagnostican la tuberculosis. Inclusive dentro de la familia es algo que desespera porque siente que está enfermo y con una enfermedad que se transmite, y etcétera, etcétera. Entonces, tienen en algunos casos que utilizar psicólogos para hacerle entender, pero tiene cura, como ustedes han dicho. Y si realiza un tratamiento oportuno y eficiente,
con seguridad en 6 meses o máximo en un año, queda libre de la tuberculosis. Como han escuchado, si realiza el tratamiento completo. ¿Qué quiere decir? Que es un tratamiento largo, donde hacemos uso de antibióticos, ¿verdad? Y en algunos casos estos antibióticos, como la streptomicina, son por vía parenteral, inyecciones. Y resulta que el tuberculoso que ha estado con los síntomas de tos, que ha estado con no poder dormir, que ha perdido peso, que no tiene ganas de comer, no tiene ganas de nada, comienza el tratamiento y escuchen bien, a la semana o a los 15 días del tratamiento viene una mejoría notable. Se mejora, ya puede dormir mejor, está alimentándose, comienza a alimentarse mejor, duerme en la noche plácidamente, disminuyen los accesos de tos. Y entonces, a los 15 días al mes, piensa que ya está curado porque desaparecen los síntomas y suspende el tratamiento. El tratamiento es gratuito para la tuberculosis en todos los países. Los medicamentos se entregan al tuberculoso semanalmente o quincenalmente para que haga el tratamiento. Entonces suspende el tratamiento. Pero ¿qué pasa? Al mes, a los 2 meses o un tiempito más, comienzan a volver la sintomatología con más fuerza. Y esto hay personas, los expertos indican, hay personas que 6, 7 veces vuelven. ¿Qué hemos hecho? No solo no hemos logrado el tratamiento del tuberculoso, sino que hemos creado resistencia, estamos creando resistencia en esas bacterias de la tuberculosis al utilizar inapropiadamente los antibióticos en dosis que no hemos permitido eliminar al micobacterio en tuberculosis. Y esa es la razón de la antibiótico resistencia, principalmente en caso de tuberculosis en el mundo, no solo en Santa Cruz, Bolivia, sino en el mundo entero, por la indisciplina del tuberculoso que no concluye su tratamiento en el tiempo necesario y no realiza sus pruebas complementarias para determinar que ha sanado de la tuberculosis. ¿Me escucharon? Sí, se escuchó. Bueno. ¿Habrá alguna pregunta más con respecto a esto de la coloración de Ziel-Nielsen? No hay, ¿no? Bueno. Otra A ver, pregunta. sí, Uskiano. Una pregunta, ¿se puede hacer de 4 integrantes o sí es de 3? Uskiano, ¿por qué quiere 4? No nos complique la vida. Hay 17 o 18 temas a distribuir. Si hacemos de 4 van a quedar temas libres. Yo pediría que sean de 3 nomás, por favor, Uskiano, ¿ya? Ya, doctor, ya, esa era mi pregunta. Por favor. Inclusive en los semestres anteriores eran 2, porque a veces no me va a negar que hay zánganos siempre en un grupo, zánganos que no contribuyen en la elaboración del tema y que aparecen a la hora nona para que sus vasallos le den el tema, la parte que él va a explicar, sin participar. Cuando digo zángano, yo en sentido de femenino y masculino, porque ese término, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas, eso está prohibido por la Real Escuela del Español, o sea, la RAE, el idioma español. Basta con decir ciudadanos, se está incluyendo, no es que sea machismo, se está incluyendo a ciudadanas además. A ver, ¿me entendieron, verdad? Sí, doctor. Ya. Ya. Bueno,
Si no hay más preguntas, vamos a concluir. Nicole, esta semana vamos a hacer una reunión, yo creo que el jueves, que ya tenemos más tiempo, para los grupos. Por eso es que entre hoy día y mañana le manden los grupos para organizarlos y hacer el sorteo y darle los temas con anterioridad. Está bien, doctor. En esta semana entonces van a ir armando sus grupos y los voy haciendo en lista. En la tarde voy a hablar yo con Lucía y mañana con Maya, entonces cosa que hasta el miércoles tengamos los grupos y el jueves podamos hacer reunión. Ya. Gracias, Nicole. Gracias, compañeros. Entonces, que su semana sea bien productiva, que les vaya bien en todo. Dios los bendiga. Gracias, Igualmente, doctor. Gracias por la clase. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, compañeros.